Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este webinar organizado conjuntamente por JIC, especialmente por Roger Montañola, nuestro director senior de Asuntos Públicos de la Oficina de Barcelona, conjuntamente con Agenda Pública. Quiero agradecer especialmente a mi amigo Marc López pues, el esfuerzo de haber organizado conjuntamente esta actividad que creo que puede ser muy interesante, pues como bien dice su título, pues para conocer las incógnitas, para tratar de despejar las incógnitas de las elecciones del pasado 14 de febrero al Parlamento de Cataluña. Contamos con la presencia para esa tarea difícil digo porque la política catalana es muy complicada y mucho más después del resultado electoral del pasado domingo. Contamos, como decía, por un lado con Astrid Barrio, que es politóloga y profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia. Astrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia y vieja amiga amiga mía de hace muchísimos años en la política catalana. Y con Montañola, compañero de Llorente y Cuenca, compañero del área de Asuntos Públicos, nuestro director senior en la oficina de Barcelona y que además está haciendo una magnífica tarea en el seguimiento de las elecciones por todos los efectos que tiene sobre nuestra economía, sobre las empresas y sobre las actividades económicas que se realizan en Cataluña y en el conjunto de España. Yo, si me permitís, voy a ser muy breve. Voy a centrar 5 aspectos que me parece que son esenciales o que son los más destacados de las elecciones del pasado domingo y a partir de ese momento pues os cederé la palabra para que nos hagáis vuestras reflexiones, para que nos trasladéis vuestras opiniones sobre los comicios del 14 de febrero. En primer lugar, yo creo que es interesante destacar la baja participación. Hay quien dice que es por la pandemia, hay quien dice que es por la desafección, seguramente será por las dos cosas. Eso creo que puede ser un elemento de debate interesante. En segundo lugar, la victoria de Salvador Illa, pero sin posibilidades o sin efectos reales en la gobernabilidad de Cataluña. Y el hecho de que por segunda vez consecutiva en todo este procés haya sido una fuerza no independentista la que haya ganado las elecciones. Fue Ciudadanos en el año 17 con 36 diputados y esta vez Salvador Illa con 33. En tercer lugar, el hecho de que haya una clara mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, 74 escaños de los 135 que componen la Cámara catalana. El hecho también importante de que Esquerra Republicana haya dado la vuelta al resultado entre Esquerra y Junts per Catalunya y por primera vez Esquerra lidere el sector independentista de las fuerzas independentistas con representación parlamentaria. Y, por último, la entrada de Vox en el Parlamento catalán con un resultado de 11 diputados muy por encima de la suma de los partidos, digamos, del sector de centro-derecha, como son el Partido Popular y Ciudadanos. Ciudadanos 6 diputados y el Partido Popular 3. A partir de ahí, pues, como decía, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo creéis que esto va a afectar a la gobernabilidad? Despejadnos alguna incógnita sobre lo que creéis que puede ocurrir. ¿Qué escenario se plantea en Cataluña a partir de este momento? Es decir, ¿qué va a pasar en este permanente procés de reivindicación independentista en Cataluña y sus efectos sobre la política también española? ¿Y de qué manera puede afectar a dos aspectos importantes, y acabo con eso? Por un lado, a la gobernabilidad. Esquerra Republicana ha sido hasta ahora un socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez, y también de qué manera puede afectar a la reorganización de la derecha y del centro-derecha en España tras el resultado del pasado 14 de febrero. Yo ahí lo dejo, de esos son los puntos que yo creo que pueden ser más interesantes y estoy convencido de que responderéis muchas de estas incógnitas y sacaréis también otros elementos de análisis que seguramente serán muy interesantes para nuestra audiencia. Por lo tanto, si no os parece mal, empezamos. Le doy la palabra, por ejemplo, a Astrid para que nos des tu opinión sobre todos estos hechos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Agenda Pública, gracias a Llorente y Cuenca por organizar este webinar en el que no sé si seremos capaces de resolver incógnitas porque la verdad es que las elecciones han despejado pocas, ¿no? Han despejado, ¿no? Como tú apuntabas, ¿no? Que la mayoría, sigue habiendo una mayoría independentista, reforzada en el sentido de que por primera vez, sumando incluso a partidos que no tienen representación, obtiene la mayoría absoluta. Y yo creo que esto es un elemento clave, ¿no? Que nos puede ayudar a
a intuir algunos escenarios cuando dispongamos de más información, porque yo creo que en estos momentos nos falta información. Como decía, para mí es clave cómo va a ser interpretada por parte de los distintos sectores del independentismo la gestión de esta mayoría en términos de votos. Podemos hacer muchas trampas diciendo que son el 27% del censo, pero en realidad quien va a votar es quien cuenta, ¿no? Y por tanto, pues disponen de una mayoría que no habían tenido hasta ahora. Y esto puede ser un argumento de cambio y que puede ser movilizado por parte de algunos que ya han anunciado, ¿no?, en campaña que esto debería tener consecuencias. Por el momento no hay mucha información y lo que sabemos es que hay una serie de posibles combinaciones, algunas de ellas matemáticamente posibles, pero políticamente inviables. En estos momentos se dibujan básicamente, yo creo que 4 escenarios, ¿no? Un gobierno independentista, que es el que tendría mayor viabilidad y que existe ya una mayoría de actores que se ha pronunciado a su favor, ¿no? Aquí tanto Esquerra como Junts per Catalunya como la CUP parecen predispuestos, como mínimo, a sentarse a hablar. Existe una mayoría matemáticamente posible, pero políticamente inviable, porque se firma un documento excluyendo a uno de los partidos, ¿no?, que es la mayoría de izquierdas. Existe también una posibilidad en el escenario que creo que podría llegar en algún momento en función de cómo evolucionan las circunstancias, que podría ser un gobierno de izquierdas en minoría, que esto tendría muchas implicaciones respecto de la cooperación entre arenas políticas. Y luego hay un último escenario que yo no descarto en absoluto, que es que no haya gobernabilidad, ¿no? Es decir, que no se llegue a formar gobierno, que se mantenga la situación de provisionalidad y que dentro de 2 meses y un poquito más, no dentro de 3 meses, haya una disolución automática porque no ha habido de acuerdo. Todos estos escenarios son complejos de gestionar. Yo me voy a centrar, creo, en el que parece más plausible, ¿no?, que es el que por lo menos está empezando a negociar y los actores están de acuerdo, que es la mayoría independentista. Aquí yo veo algunas dificultades, como apuntaba, porque creo que va a ser distinta la interpretación que hagan los diferentes actores implicados respecto de esa victoria del 50% en campaña. Oímos a Laura Borràs, aunque luego matizó, decir que la mayoría daba pie a levantar o activar, bueno, utilizó distintas fórmulas, pero se refirió a mantener el mandato del 1 de octubre y, por tanto, a reconocer la validez de esos resultados y de la declaración unilateral de independencia. Sabemos que Esquerra no está por este camino, pero sabemos también, la CUP creo que era hoy o ayer que ya avanzaba, que quería incluir en la negociación un nuevo referéndum. Sin fecha, pero se supone que a lo largo de la legislatura, ¿no? Entonces, bueno, en función de cómo esto se resuelva y sobre todo cuáles son los distintos incentivos de los partidos para adoptar una posición u otra, creo que va a ser determinante. Yo creo que aquí existen unos ciertos incentivos por parte de Esquerra para intentar demostrar la capacidad de liderazgo en este espacio, de imponer su agenda, pero esto va a depender de la cooperación de los otros 2 actores. Y aquí yo creo que la competencia que va a haber entre el mundo de Junts per Catalunya, un mundo que es muy plural, que está dividido, que representa cosas distintas internamente, pero que están muy cohesionados por una voluntad de mantener el liderazgo y sobre todo de mantener una posición preeminente en el gobierno, que es lo que acabaría si realmente hay un nuevo acuerdo en el que se pone de manifiesto la preeminencia en el gobierno y, por tanto, en el reparto de cargos de Esquerra, y la CUP, que también lucha por disputar ese espacio de radicalidad. Yo aquí no acabo de ver exactamente que Junts per Catalunya ceda terreno en este sentido. Y veo que puede tener muchos incentivos para dilatar el proceso y, mientras tanto, mantener el status quo y ver exactamente qué pasa con Puigdemont, qué pasa con su suplicatorio, porque de otro modo significa renunciar definitivamente al liderazgo y, sobre todo, asumir una posición subordinada de Puigdemont. Y en este sentido, puede que haya sectores de Junts per Catalunya que ya lo asuman, que lo den por descontado,
pero no estoy segura que todo Junts por Catalunya, que insisto que es un actor muy plural, esté por ella. El gobierno de izquierdas en estos momentos es poco plausible. No digo en el caso de una repetición electoral, pero de momento me parece que hace falta un mayor recorrido para permitir un viraje. Sí que es cierto que hay sectores de Esquerra Republicana que ya están reivindicando explorar esta vía, pero no olvidemos que su partido hace unos días firmó un acuerdo en el sentido contrario. Respecto de la segunda cuestión que planteabas, que es la evolución del procés, sin duda va a depender de la primera de las incógnitas, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona el procés en función del tipo de gobierno que se constituya o de si se constituye el gobierno. Si se constituye un gobierno de independentista bajo el liderazgo de Esquerra, probablemente el procés, tal como lo hemos conocido hasta ahora, entendido como una fase, ¿no?, de apuesta por la unilateralidad, queda definitivamente enterrado. Se abre una etapa incierta de diálogo y en cierta medida de distensión. Si por el contrario se mantiene el pulso y Esquerra se ve arrastrada nuevamente, ¿no?, a la competición, creo que aquí podemos entrar de nuevo en una deriva peligrosa en la que se vuelva a mantener esa estrategia, ¿no?, que a veces hemos definido como la estrategia de la subasta. Desde el punto de vista seguramente del avance y de la resolución del conflicto, lo más positivo para Cataluña sería algún tipo de gobierno entre bloques, ¿no? Y en este sentido un gobierno que incluyese partidos de los distintos bloques podría tener una mayor estabilidad y a largo plazo acabar, ¿no?, con el procés o por lo menos con la deriva de problemática institucional que ha provocado. No me quiero extender mucho, ¿no?, pero respondiendo a la otra cuestión que se planteaba, ¿no?, respecto de la gobernabilidad, creo que estamos exactamente en lo mismo, ¿no? En función del tipo de gobierno que haya, vamos a ver si la gobernabilidad en España se ve o no se ve beneficiada. En un contexto en el que pueda haber un acuerdo que favorezca a las posiciones de Esquerra Republicana, posiblemente si Junts se acepta pues, la vía de la moderación, probablemente esto desde el punto de vista de la gobernabilidad en España sea positivo, porque Esquerra ha apostado por la mesa de diálogo, probablemente va a querer obtener unas ciertas contrapartidas y aquí pues la necesidad de apoyo y de intercambio que va a tener el Partido Socialista va a ser notable. Y no olvidemos también aquí el papel importante de los comunes, a los que yo, de momento, a pesar de las ofertas de Per Aragonés, no he incorporado en el análisis porque creo, a ver, al menos lo que hacemos los politólogos es pensar en términos de coaliciones mínimas ganadoras, ¿no? Es decir, si suman 3, no hay necesidad de sumar 4, ¿no? Entonces, en este sentido, teniendo en cuenta que hay 2 que son absolutamente incompatibles, ¿no?, como son los comunes y Junts per Catalunya, que ya han dicho que no querían, por lo menos los comunes, no creo que esto sea especialmente determinante. Entonces, aquí el acuerdo será básicamente entre independentistas. Y si se imponen las tesis de Esquerra, yo creo que eso puede favorecer a Pedro Sánchez, que sin duda se puede ver beneficiado. Si se impone una estrategia de mayor confrontación en la que Esquerra se ve arrastrado, yo creo que Esquerra tendrá dificultades, ¿no?, para mantener esa apuesta por el diálogo, esa apuesta por la moderación, y aquí podrían darse incentivos para que Esquerra tuviese un potencial estabilizador muy grande respecto del gobierno y más en un momento en el que la posición de Ciudadanos seguramente va a ser discutida, ¿no? Y esto ya me lleva a la última de las cuestiones. A ver, el incremento de Vox en Cataluña, yo creo que podemos, sin minimizar la importancia, pero creo que se puede dar bastante por descontado. Es decir, Vox venía de un ciclo de crecimiento y, por tanto, teníamos que esperar que en Cataluña culminase el ciclo electoral creciendo. Esto no es ninguna novedad. También hemos de tener en cuenta que una parte importante del éxito de Vox se debe al trampolín catalán. Entonces, también podíamos esperar que Vox tuviese un crecimiento en Cataluña, aunque no responda únicamente a la cuestión catalana. Aquí hay muchos otros factores que podremos analizar respecto del crecimiento de Vox. Pero no creo que sea una cuestión
que se aleje de lo que ya ha pasado en el último ciclo electoral en el conjunto de España, empezando por las elecciones andaluzas de 2018. Lo que sí es significativo es el hecho de que haya superado a los otros dos partidos, sobre todo el derrumbe importantísimo que experimenta Ciudadanos. Un derrumbe que también hay que matizar, porque Ciudadanos no es un partido que tenga ni una estructura territorial consolidada ni una base electoral fiel, sino que se nutre sobre todo de una base electoral que está descontenta con los resultados del proceso en 2017 y concentra el voto allí en un momento, no nos olvidemos que el Partido Socialista está muy débil y que además está en la oposición. Entonces, esto no debe sorprender, ¿no? Aquí hay un cierto realineamiento, ¿no?, de las posiciones que retorna una parte del electorado a donde había estado tradicionalmente. La gran incógnita es cómo esto yo creo que va a afectar internamente tanto al Partido Popular como a Ciudadanos. Y en función de cómo afecte al Partido Popular y a Ciudadanos, esto tendrá unas repercusiones importantes no solo en Cataluña, no solamente si hay dimisiones en Cataluña, esto lo sabremos quizás en los próximos días, sino cómo se reconfigura la estrategia del Partido Popular y de Ciudadanos en el conjunto de España y, sobre todo, esto va a ser importante para la capacidad de construir una alternativa al Partido Socialista, ¿no? En estos momentos, por tanto, yo creo que quien mejor puede celebrar los resultados electorales en Cataluña es sin duda el Partido Socialista, porque consolida su posición como primer partido y sus adversarios en estos momentos están muy debilitados, con problemas internos, con problemas organizativos y teniendo que decidir cuál es su estrategia para intentar recuperar esa posición hegemónica o como mínimo recuperar una posición hegemónica en el conjunto del bloque de derechas sin una dependencia excesiva de un partido que genera mucha inestabilidad interna y muchas disensiones como es Vox. Muchas gracias Astrid. Perdona un segundo, Lola. Mientras estabas hablando he puesto un mensaje en el chat y ahora quiero animar a la participación de las personas que nos están escuchando. Podéis dejar vuestras preguntas y después, cuando acabe la intervención principal de los ponentes, intentaré agruparlas para que nos puedan dar respuesta a todas ellas. Lola, si te parece, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Llorente Cuenca y a Agenda Pública. Es un placer estar aquí con vosotros. Vamos a ver, voy a ir muy rápido porque así damos tiempo a las preguntas. El tema de los pactos, de quién va a gobernar. Yo ahora mismo la opción que veo con un 80% de posibilidades es la opción independentista, la de un gobierno de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya apoyado desde fuera por la CUP. Desde luego sin cerrar el resto de puertas, porque efectivamente, como decía Astrid, podría haber un gobierno de Esquerra y Comunes y apoyados desde fuera por el PSC, o podríamos ir a elecciones. Más opciones, desde luego, no veo. Pero yo creo que la que tiene muchas posibilidades, la que tiene casi todas las posibilidades, es eso, Esquerra y Junts per Catalunya apoyados por la CUP desde fuera. Aquí la cuestión es qué condiciones va a poner la CUP para ese acuerdo. Yo creo que entre Esquerra y Junts per Catalunya habrá mucha gesticulación. Vamos a pasar unas cuantas semanas mareando la perdiz, probablemente, y porque las relaciones entre ellos son muy dificultosas y todos sabemos que aquí todo aquello que tiene un plazo, pues se agota el plazo hasta el final, incluso en la prórroga, pero tengo la impresión de que al fin y al cabo a los dos les interesa llegar a un acuerdo cuanto antes. El hecho de que haya más de un 50% de voto independentista les obliga a ello, les obliga a hacer ese acuerdo. Es decir, lo que no pueden hacer ahora es no entenderse cuando resulta que eso que han estado persiguiendo desde hace mucho tiempo, que era superar el 50% de los votos, resulta que ya lo tienen, ¿no? ¿Con qué argumentos se pueden presentar Esquerra Republicana y Junts per Catalunya en las elecciones si con más del 50% de los votos independentistas no han conseguido hacer un acuerdo entre ellos dos? Es que me parece que quedarían bastante en ridículo. A pesar de que hay gente que dice que a Junts per Catalunya no le irían mal otras elecciones. Porque, bueno, ya veis que siempre va increciendo y que en el último momento acaba por dispararse más. Pero es que yo tengo la impresión de que difícilmente te puedes presentar en tu electorado si
si resulta que tienes este apoyo, tienes un Parlamento con 74 escaños y mucho, vamos, la mayor parte de ellos, y no eres capaz de entenderte. Con lo cual, yo creo que puede haber eso, y aquí la cuestión es qué condiciones va a poner la CUP. Y sinceramente ahí ya sabéis que la CUP es un enigma rodeado de una incógnita. O sea, es que no lo sabemos. No lo sabemos porque, entre otras cosas, a veces no lo saben ni entre ellos. Porque hoy me comentaban que en el equipo negociador de la CUP, que de momento ya os aviso que se han dado una semana y media de reflexión, o sea que la cosa va lenta. En el equipo negociador no había ninguna persona de Guanyem, Cataluña, que es el grupo, digamos, de la candidata. O sea que esto puede ser bastante complejo. Entre las condiciones que creo que puede poner la CUP, pues puede estar la de hacer un referéndum de autodeterminación antes de repetir, digamos, un 1 de octubre, para entendernos, antes del final de la legislatura, si es que no se consigue por la vía pactada. Esa podría ser una de las condiciones, ¿no? Que se avengan todos a decir, bueno, lo vamos a intentar durante 3 años y si no lo conseguimos, pues entonces haremos un referéndum por nuestra cuenta y eso puede complicar las cosas, efectivamente. Después, sobre el tema del escenario del procés, pues va a depender de eso, pues, porque depende de cómo vaya la legislatura, del curso de la legislatura. Si la legislatura se mantiene con ese bloque independentista cohesionado, pues va a ir por un lado. Si resulta que esas condiciones de la CUP o las desavenencias que tengan internas entre Esquerra y Junts les complican demasiado la vida y al final, pues a lo mejor a mitad de la legislatura Esquerra decide cambiar de pareja de baile, pues a lo mejor el procés va por otros derroteros. La verdad es que no me atrevo a hacer muchos augurios sobre eso. En cualquier caso, sí que me da la impresión de que el independentismo ha perdido 600.000 votos, que se han quedado en casa. Bueno, no los ha perdido, los ha puesto en hibernación y los independentistas, los políticos independentistas son muy conscientes de que si este gobierno no gobierna, se puede quedar más gente en casa. O sea, por primera vez, ese mantra que hemos repetido de que el votante independentista va siempre y está muy movilizado, ha pinchado un poco en estas elecciones. A pesar de tener ese porcentaje tan importante, pero 600.000 independentistas, de aquellos de los que van a sus manifestaciones, de que están muy movilizados y resulta que bueno, pues que hay mucha gente que ahora mismo se ha quedado en casa porque no percibía que en fin, que su voto fuera a ser relevante para ese proceso. Esto sí que me parece que es interesante. Y después, sobre el tema de la gobernabilidad en España, yo creo que también va a depender de los... Ahora se van a estar tanteando unos meses. Cuando ya tengamos la formación de gobierno, si finalmente es independentista, vamos a estar tanteando porque, al menos por lo que yo escucho en estos momentos, en Esquerra empiezan a decir que bueno, depende de cómo actúe Salvador Illa y el PSC con ellos aquí, por ejemplo, presupuestos, por ejemplo, esa investidura que quiere hacer Salvador Illa, que ya veremos si le dejan hacer, en fin, depende de cuál sea la actitud del PSC aquí, pues será en el Congreso de los Diputados, ¿no? La actitud de Esquerra. Pero al mismo tiempo están pendientes de unos indultos. Y en la Moncloa también lo que llega es, hombre, si resulta que la investidura va de uturnarem a fe y haremos un referéndum de independencia, pues esto de los indultos es un poco más complicado. Con lo cual, ahí vamos a ver en los próximos meses cómo acaba de encajar eso, ¿no? Yo creo que por parte de la Moncloa hay voluntad de hacer esos indultos, por parte de Esquerra Republicana no hay voluntad de recuperar la unilateralidad, pero en los dos bandos hay presiones que pueden hacer que acaben abocados a este tipo de cosas. Con lo cual, la gobernabilidad, de todas formas, yo creo que uno de los ganadores de estas elecciones es Pedro Sánchez, desde luego, porque no solo por el buen resultado del PSC, que los dos únicos partidos que han subido son el PSC y Vox en votos, el número de votos, a pesar del bajón de participación, los únicos que han subido el número de votos son PSC y Vox.
sino porque es verdad que Esquerra Republicana le puede complicar las cosas en el Congreso, pero es que cuántas cosas quedan por aprobar importantes para el gobierno de coalición en estos momentos. O sea, ya tiene aprobados los presupuestos. A partir de ahora, los problemas de Pedro Sánchez son más con su socio de gobierno casi que con Esquerra Republicana, tengo la impresión. Y va a ser un estira y afloja durante un año hasta que igual puede ser que incluso se adelanten las elecciones generales debido a esa tensión entre los dos socios. Pero creo que los problemas le van a venir más por ahí que por el hecho de tener o no tener a Esquerra Republicana. Y recordemos que todavía tiene 10 diputados de Ciudadanos que en algún momento le pueden salvar alguna situación. Y sobre la reconstrucción de la derecha, pues yo creo que el Partido Popular, si quisiera, tendría mucho recorrido en Cataluña, porque ahora mismo hay un vacío absoluto en todo ese espacio de centro-derecha catalanista que no ha conseguido ocuparlo el PDeCAT, que no ha conseguido ocuparlo el Partido Nacionalista de Cataluña de Pascal, que no lo puede ocupar Ciudadanos, porque Ciudadanos no nació para ocupar un espacio catalanista, y que yo creo que hay mucha gente esperando que ahí se produzca algo. Es decir, si el Partido Popular fuera capaz de hacer una especie de convergencia o una especie de no nacionalista, pero sí catalanista, una especie de UPN, algo así, aquella vieja teoría, ¿te acuerdas, José Luis? Aquella vieja teoría de coger a Unión y intentar hacer un Partido Popular de Cataluña, pero más identificado con un partido propio de aquí, no subordinado a Madrid, pues a lo mejor ahí tendría un espacio importante. Y es evidente que el Partido Popular no gobernará en España, no gobernará mínimamente bien si en Cataluña no consigue alcanzar unos niveles de representatividad un poco más razonables. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Lola. Yo aquello lo llamaba la Politécnica, porque las siglas eran UPC. Unión sí. Bueno, oye, no lo descartes eso. La Politécnica, ¿no? Pero bueno. Bueno, Roger, cuando quieras, por favor, tienes la palabra. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Permitidme, antes de empezar, solo un comentario de situación. Como estamos en casa, yo tengo unos animales en mi casa, que puede haber un momento que si suena el timbre o algo, ladre. Si esto pasa, les pido a mis compañeras y a ti, José Luis, que puede poner el mute para que nuestra audiencia no tenga una mala sensación y podemos seguir la charla. Voy al tema. Respecto a pactos, etcétera, creo que tanto Astrid como Lola lo han definido muy bien, con lo cual voy a intentar entrar con un par de cuestiones que me parecen relevantes de estas elecciones. La primera es que hay una eminente izquierdización de la política catalana y de la sociedad catalana de fondo. Es decir, hay 83 diputados, si no me equivoco, de partidos que se autodenominan de izquierdas, pero si aquí sumamos Junts, donde no hay un poti-poti, como se dice en catalán, de ideologías, estamos casi a los 100 diputados. Con lo cual, ha habido un trasvase muy importante en los últimos años de hegemonía política y cultural hacia la izquierda en Cataluña, que va a tener un gran impacto en este gobierno. Sin duda, porque la capacidad de acuerdos a los que puede llegar Esquerra Republicana, que todos, digamos, que podemos acordar que son aquellos que van a liderar el gobierno, que tienen más posibilidades de hacerlo, pues va a ser siempre hacia la izquierda. En este sentido, ¿qué nos espera? Pues de entrada, vamos a policies, ¿no? Directamente, pues un gobierno que no tenga la mínima intención de que exista moderación fiscal, que además va a tener que gestionar la peor crisis económica en décadas, y esto que ahora, digamos, que puede estar más o menos adormecido por vía de los ERTOs, etcétera, cuando acabe va a suponer un gran impacto social en Cataluña que puede llevar a momentos de importante confrontación y movilización social en los próximos meses, con lo cual el gobierno, el que sea, se verá obligado a tomar medidas de base muy social, al menos en lo que respecta al mensaje político. Pues vamos a ver de qué manera esto se puede aplicar en políticas públicas reales, ¿no? Con lo cual, esta es la primera cuestión que creo que
todos tenemos claro que Cataluña se va hacia un modelo aún más intervencionista del que podría tener a día de hoy con este modelo, ¿no? que quizá que se ha puesto encima de la mesa en la campaña que existe por parte del Partido Popular, especialmente de la Comunidad de Madrid. Una cuestión que a mí me parece relevante, que lo hemos comentado, ¿no? Si el PDeCAT hubiese entrado, que no ha entrado, este trasvase hacia la izquierda podría haber sido muy diferente, porque, como sabéis, la ley electoral catalana, no catalana, española, porque no tenemos ley electoral propia, pero sí que hace que cuando un partido entra por la provincia de Barcelona, automáticamente llega a 3 diputados. Este era el margen que podía tener el PDeCAT, y con un Junts con 32 y Esquerra con 33, más 3 eran 68, con lo cual otra vez las dinámicas podrían haber sido muy diferentes en cuanto a políticas por parte del Gobierno de la Generalitat, pero este escenario es irreal porque el PDeCAT no existe, con lo cual solo como anécdota, ¿no? Otra cuestión que yo creo que los próximos meses va a estar pues encima de la mesa. Lo que es el procés como tal sí que puede tener un faro de fondo, que es un nuevo referéndum, que puede ser una reivindicación de la CUP, muy posiblemente. Diferente sería que fuera de los comuns, pero a día de hoy se me antoja muy difícil pensar que el apoyo venga de los comuns a un gobierno de Junts y Esquerra, con lo cual la CUP, en mi opinión, a día de hoy es aquella que tiene más números de condicionar al gobierno, sea de dentro o de fuera, y esto implica que habrá algún escenario de ruptura a la vista. Y esto, el menor de estos escenarios, no sería la aplicación, como llaman, del mandato del 1 de octubre, sino la celebración del nuevo referéndum. Con lo cual, en 2023-2024 podríamos tener un escenario de tensión por lo que respecta a la pulsión nacional. Mientras tanto, ¿qué? Porque el gobierno no va a poder hacer muchas cosas al respecto de lo que ellos llaman el procés que ha sido en los últimos años. Pues repito, creo que va a haber una mayor izquierdización de las políticas públicas, del debate público en Cataluña, sumado a un alto nivel de descontento social que ya vimos ayer por una cuestión singular, pero que al final no dejaba de ser la consecuencia de otras cuestiones que están encima de la mesa. Y el gobierno en este sentido tiene las manos bastante atadas, es decir, los recursos de la Generalitat, como de muchas administraciones, son limitados y en consecuencia les va a tocar lidiar en una situación difícil. Parece impensable a día de hoy que pueda haber algún acuerdo que pase por aquellos partidos, digamos, constitucionalistas, por una cuestión y acabo con esto, que es la irrupción de Junqueras. Es decir, la Esquerra de Pere Aragonès, que ha ido liderando esta voluntad de negociación, evidentemente con el beneplácito de su presidente en la cárcel, yo creo que en este momento, con una victoria Esquerra Republicana, con el más del 50% de los votos, etcétera, hace que Oriol Junqueras, y se ha visto en las entrevistas que ha ido protagonizando en las últimas 48 horas, esté en una situación de pulso, de confrontación muy dura por lo que respecta a cualquier tipo de acuerdo con los partidos, digamos, del constitucionalismo político. Con lo cual, esto augura que los pactos sean muy difíciles, aunque, y acabo con esto, que yo coincido, creo que ha sido Astrid o Lola quien lo ha dicho, no me acuerdo exactamente, que hay un ganador, que es Iván Redondo y que es Pedro Sánchez, porque lo que es cierto es que sus rivales, por lo que respecta a la política nacional, están absolutamente divididos, atomizados, y en este momento el Partido Socialista ocupa un espacio central que se augura muy difícil de contravenir en los próximos años, ¿no? Con lo cual, este escenario no le va del todo mal no le va mal al Partido Socialista. Es evidente que Illa, digamos, será el sacrificado porque ha ganado las elecciones y no va a ser presidente, igual que no fue Arrimadas. Única cuestión, presentarse a la investidura no es quererse presentar a la investidura, es que el presidente del Parlamento, cuando reciba a los diferentes líderes políticos, vea dónde hay mayorías para ir a la investidura. Lo digo porque a Arrimadas se le criticó que nunca se presentó, pero es que en realidad nunca tuvo la opción de hacerlo. Y a ella le va a pasar más o menos lo mismo. Lo que pasa es que sabe la crítica que recibió Ciudadanos en su día y ahora tiende y dice que se va a presentar, pero yo lo veo particularmente muy difícil porque quien sea el presidente del Parlamento va a ser el que va a tener que decidir si esta investidura es o no posible. Y creo, José Luis, que algo de experiencia unos años atrás lo viviste en el escenario español, ¿no? Con lo cual, lo dejo aquí. Izquierdización muy importante, más allá del criterio, pero parece que las políticas van a ir hacia ahí. Reivindicación social y un gobierno de la Generalitat que se va a apuntar digamos, a lo que marque la CUP y Podemos en Madrid, porque Esquerra va a hacer seguimiento y Junts per Catalunya
no les veo a día de hoy con capacidad de confrontar ideas de esta manera. Pues muchas gracias, Roger. Voy a empezar haciendo una cosa que no debe hacer un moderador, que es discutir con los ponentes levemente. Ya sabía yo que no te ibas a callar, José Luis. Levemente. No tengo tan claro que la victoria se le pueda achacar tan claramente al binomio Pedro Sánchez y Iván Redondo. Es decir, la lógica del año 2017, todo el mundo dio por gran vencedora a Inés Arrimadas, y lo fue, evidentemente, y no dudo que ella lo ha sido en estas elecciones, pero la política moderna, esta nueva política a la que estamos todos condenados, hace que el ganador de las elecciones no necesariamente sea el ganador de todo el proceso electoral, ¿no? Yo el otro día ponía de ejemplo, hacía la comparación que ella en el fondo no ha conseguido algo distinto a lo que consiguió Ángel Gabilondo en las elecciones en Madrid, es decir, ganar las elecciones y no poder gobernar. Y hoy hay quien duda del liderazgo de Gabilondo al frente del Partido Socialista de Madrid. Solo como leve, insisto, discrepancia. Hay muchas preguntas, voy a intentar agrupar. Primero voy a haceros un grupo de preguntas sobre los pactos, digamos, en el lado independentista, ¿no? Nos pregunta Miguel Charles, ¿por qué se empeña Esquerra Republicana en que los comuns entren en el gobierno? Por otro lado, os digo varias y después me las vais respondiendo como consideréis. Lluís Subiela dice, ¿cuáles serían las consecuencias? Primero se pregunta si podría entrar la CUP en el gobierno y cuáles serían las consecuencias. Mar López, que además es coorganizador de este evento, nos pregunta cuáles creéis que son las condiciones que le puede poner, alguna parte lo habéis contestado, pero si podéis profundizar. ¿Qué condiciones le podría poner Junts a Esquerra Republicana para cerrar ese acuerdo de gobierno? Y por último, en este primer bloque, Ares Capdevila nos pregunta, ¿cuánto creéis que puede durar el gobierno de Junts y Esquerra Republicana en el caso de que se produzca, teniendo en cuenta las desavenencias a las que estamos acostumbrados en los últimos tiempos? Bueno, yo en ese punto también hago un comentario para ayudar. Desavenencias no es una cosa y ruptura de los gobiernos de coalición es otra, y si no que le pregunten a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. El que quiera que tome la palabra, a partir de ahí ya sois libres. Siempre la visito, pero ahora más. Bueno, empiezo. A ver, Esquerra, ¿por qué quiere que los comunes entren? Hombre, porque gobernar con la derecha, que es lo que se supone que representa Junts, aunque es verdad que hay un batiburrillo en su lista importante. Yo creo que hay una disonancia absoluta entre el perfil de la lista, que efectivamente diría que es de derechas, y lo que ellos pregonan, que es que dicen que son de centro-izquierda. Pero bueno, en cualquier caso, gobernar con convergencia para Esquerra es un problema en cuanto a expresión de su ideología de izquierdas y luego también porque además, aunque Junts haya nacido para desprenderse del estigma de la corrupción de Convergencia, pues no dejan de ser sus herederos y Esquerra Republicana ya sabéis que tenía el lema aquel de manos limpias. Por tanto, es que además la candidata está imputada por un presunto caso de corrupción. O sea, para ellos resulta muy incómodo, aparte de las desavenencias que puedan tener, resulta muy incómodo para vender a su electorado un pacto con Junts y, por tanto, con los comunes les resultaría mucho más sencillo. Con el tema de la CUP en el gobierno, bueno, ellos dijeron el otro día que estaban preparados para entrar en el gobierno. Yo no los veo. No que no los vea preparados, sino que yo creo que ellos no quieren entrar. Porque imaginaos a la CUP con un par de departamentos de consellerías en el gobierno y con los Mossos actuando como anoche, por ejemplo. Pues no creo que durasen ni 5 minutos. En fin, ahí habría, si ya hubo problemas entre Torra y su conseller de Interior, pues imaginaos los problemas que puede haber si metes a la CUP en el gobierno en ese sentido. Estarían constantemente poniendo en duda y pidiendo dimisiones de miembros del gobierno por las más variopintas situaciones. Tercero, las condiciones de Junts a Esquerra.
Yo creo que en el plano más de escaparate, pues pueden pedir eso, algún tipo de compromiso. Ahí se van a alinear con la CUP en pedir algún tipo de compromiso que tenga que ver con algún referéndum, por ejemplo. Me parece que eso puede ser una de las condiciones que pongan. Si no da frutos el diálogo con el Estado, pues intentar hacer algún referéndum, en fin, alguna salida que puedan pactar, que pueda ir por ahí. Y las otras condiciones creo que van a estar más en... Las otras condiciones internas son muy importantes para Junts. Es decir, Junts es un partido de poder. Es un partido que, en fin, lo habéis leído muchas veces de los artículos de Enrique Juliana, el gen convergente es un gen de poder. Y, por tanto, el reparto de consellerías, el reparto del poder, el reparto de la televisión, de la radio, todo eso seguramente no saldrá tanto al exterior, o sí, pero eso va a ser fundamental en esta batalla. Y, de hecho, Esquerra lo sabe y está un poco, diría, entre expectante y atemorizada ante esa negociación, porque ahí va a ser bastante duro. ¿Y cuánto durarán? Pues a pesar de todas las diferencias, casi han agotado la legislatura. Así que con un presidente vicario, con otro en funciones, así que una vez se sitúen, yo creo que puede haber bastante legislatura por delante. ¿Tenéis algo que añadir o hago otro bloquecito de preguntas? Sí. Yo solo si me permites, sobre lo que estaba comentando Lola de Esquerra, cómo ve el hecho de que Junts entre en el gobierno, cómo los van a apretar y después, ¿cuál es la mejor estrategia para Esquerra? Primera cuestión. Claro, Junts per Catalunya, que digamos en la fachada nada que tiene que ver con Convergencia, cuando uno baja a los secretarios generales, secretarios sectoriales, directores generales y diferentes altos cargos de la Generalitat, es donde tiene su fuerza. Es decir, Junts, si no está en el gobierno, se resquebraja. Se resquebraja porque muchos de estos cargos que por una cuestión de disciplina de partido asumen algunas tesis que en privado, y esto ya es Vox Populi, con lo cual se puede decir, pues no aceptan de ningún tipo, pues lo hacen porque tienen esta posición y es natural. Y no sucede solo en Junts per Catalunya, pasa en todo el mundo, en todo el mundo político. No solo en Cataluña, sino en el resto de Europa y de España. Dicho esto, Esquerra podría verse tentada, desde una perspectiva estratégica para ellos, de no tener a Junts en el gobierno, porque ellos saben que esta circunstancia, que es decir, que el pegamento que une la fuerza de Junts es precisamente el poder. Junts sin el poder cambia muchísimo. Y añado otra cosa de política ficción. Si el PDeCAT hubiese entrado en el Parlamento y Junts no estuviera en el gobierno, el PDeCAT acabaría la legislatura con el triple de diputados que la empezaba. Porque esta dinámica que os comentaba, que comentaba Lola, del gen convergente que está ahí dentro, que necesita poder, que necesita gobierno, podría cambiar completamente. Ahora bien, para Esquerra es muy difícil de justificar que Junts no entre en el gobierno por una cuestión muy simple que creo que ha sido Astrid que lo ha dicho antes, que tienen más del 50% de los votos. Que son muchos menos en términos absolutos, sin duda, pero llevan mucho tiempo hablando de este 50%, con lo cual su electorado no entendería que con el 50% de los votos no se priorizara aquello que ellos han dicho durante mucho tiempo. Si fuera el 49,7%, la cosa sería diferente. Pero esto, para ellos, es un cinturón de fuerza que no les permite tener margen de negociación. Con lo cual, en consecuencia, yo también, aunque sus relaciones pues, sean difíciles, pues todos los gobiernos de coalición en el mundo tienen dificultades, no hay ningún romance especialmente importante porque las estrategias políticas y electorales chocan. Con lo cual, yo auguro en este sentido que sí, que va a haber un gobierno de Junts per Catalunya o de Esquerra con Junts per Catalunya, sin duda. Al hilo, si me permites un momentito, al hilo de esto que apuntaba, yo creo que también la oferta de Esquerra respecto de la incorporación de los comuns también es una manera de presionar precisamente a Junts en el sentido de decir, bueno, este acuerdo puede ser, si vosotros no os ponéis bien, yo a lo mejor puedo intentar un gobierno en minoría. Creo que es una opción muy remota, pero esto es un gran incentivo. Esto es un gran incentivo para Junts
en el sentido que precisamente apuntaba Roger, ¿no? Es decir, la posibilidad de que Junts salga del gobierno, hemos de tener en cuenta que Junts se ha nutrido específicamente de cargos. La Junts per Catalunya, sobre todo, es un partido de cargos, con lo cual, si Junts per Catalunya deja de ser un partido de cargos, no sé cuánta continuidad puede tener. Es cierto que hay algunos de estos cargos que son cargos municipales, pero el Junts va a depender muchísimo de este intercambio. Ahora, también tiene que poner en la balanza si asume que es un partido de cargos y acepta la pérdida de liderazgo o no. Otra cuestión que yo creo que también es importante. Yo aquí también veo en esta oferta de Esquerra Republicana un cierto agradecimiento, porque a mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho a lo largo de esta campaña es que Pablo Iglesias casi parecía que estuviese haciendo campaña no por el Común, sino por Esquerra Republicana. Entonces aquí quizás veo un cierto intercambio de favores. Y respecto de la CUP, es difícil que la CUP entre en el gobierno, porque la CUP es un partido tribunicio, es por tanto un partido que canaliza protesta y que llevaría muy mal el hecho de estar en el gobierno, ¿no? Lo apuntaba Lola. Y por último, ¿no? Lo que planteabais. Yo creo que si son capaces de llegar a un acuerdo que implique todo este reparto de cargos, aguantarán lo que les echen como han aguantado hasta ahora. No hay, o sea, el problema va a ser la constitución del gobierno. Ahora, una vez se haya constituido el gobierno, este gobierno puede durar mal, muy mal o peor, pero durará lo máximo. Vale, os formulo otro grupo rápido. Intentemos ser más breves porque queda alguna más. Vamos a ver, aquí me preguntan, por un lado, Diego Gallego, ¿cuáles creéis que son los motivos de la abstención? Por un lado, y junto a la abstención hay dos preguntas sobre la posibilidad de repetición electoral. Josep Lua pregunta, ¿Esquerra puede temer que el PDeCAT, ahora que ya no se ha demostrado que su voto no entra, pueda, en un caso de una repetición electoral, aportar más voto a Junts per Catalunya y volver a dar el sorpaso en sentido contrario? Yo pregunto lo que dice... ¿Cómo? Perdona, es que no lo entiendo. Dice, Esquerra puede temer la repetición electoral, vale, porque se podría producir esa situación. Y Rafael Sánchez también pregunta si puede haber un interés de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya en repetir esas elecciones. Y yo, que soy el moderador y también pregunto, digo, ¿creéis que hay alguien que va a tener la valentía suficiente para jugarse repetir unas elecciones sin saber exactamente a qué votarían ese millón que no han ido a votar esta vez? Yo sí, si me permitís, sobre la abstención. Dos apuntes. Tradicionalmente, en las elecciones al Parlamento de Cataluña se han sentido más llamados aquellos que tienen algún tipo de proximidad con el nacionalismo o el independentismo que aquellos que no. El aumento de la participación en las últimas dos elecciones, 17 y 15, es producto de un temor por parte de un votante abstencionista de que el status quo cambiara. Es decir, una percepción real de que el proceso de independencia llegara a algún punto, pues, real, cosa que no se ha producido. Y esta sensación en los últimos tiempos, pese a las proclamas o lo que se quiera, ya no se tiene. Con lo cual ha habido una parte muy importante de este público que ya, bueno, ha visto como esto como un puro trámite, asumiendo además que ganarían los de siempre, como ha pasado, pero sin el temor que podían tener anteriormente. Y esto para mí son muchos puntos. Y seguro que, sin entrar en anécdotas personales, pues es algo que se habrá vivido. Y segunda cuestión, y acabo con esto. Esta teoría de Junts que pone encima de la mesa, que son muy buenos haciendo agenda setting, no es correcta. Es decir, quien ha votado al PDeCAT no iba a votar a Junts. Muy poca gente que ha votado al PDeCAT votaría a Junts. Muy poca gente. Precisamente porque el voto del PDeCAT era un voto difícil. En procesos electorales, aquellos partidos que su debate es entre existir o no existir, entrar o no entrar, el voto que asumen es realmente un voto muy comprometido con su causa. No es un voto al uso, porque el voto al uso generalmente se lo llevan los partidos mayoritarios. Con lo cual, yo no creo que en una repetición electoral Junts superara a Esquerra Republicana, o al menos nutriéndose de los votos que ha perdido, digamos, a través del PDeCAT. Con lo cual, este escenario tampoco creo que le pueda convenir a Junts. Pero no habrá, creo yo, repetición electoral, porque como ha dicho muy bien Astrid y ha dicho también Lola, cuando tú tienes el 50% de los votos, que es el tan anhelado 50% por parte, digamos, de su teoría, no te vas a jugar a perderlo, lo cual no lo entendería su electorado.
A ver, yo respecto de los motivos de la abstención, a ver, yo creo que lo que apuntaba Roger es claro, o sea, volvemos, ¿no?, a detectar una normalización respecto de la no creencia en la verosimilitud de la amenaza, vuelve a haber abstención diferencial, que esto es lo que ha habido siempre en las elecciones catalanas. Sin duda también la situación sanitaria tiene que ver, es decir, aquí hay mucha gente que se ha quedado en casa por miedo, porque no podía. Y también yo aquí quiero apuntar la posibilidad de que haya una parte del electorado que se haya sentido huérfano, ¿no?, de oferta política. Por un lado es cierto que ha existido el PDeCAT, pero no existe una oferta claramente de centro, moderada, que pueda evitar esa deriva, ¿no?, izquierdista que apuntaba Roger, gente que podía ver con buenos ojos a ella, pero que no se sentía muy vinculado a ese proyecto, sobre todo por la dependencia que tiene ese proyecto, ¿no?, de posiciones mucho más izquierdistas, ¿no? Y esto podríamos analizar las causas, ¿no?, los fallos de coordinación electoral que ha habido en este espacio y que Roger y yo conocemos muy bien por otros motivos. Pero en cualquier caso, yo creo que estas tres variables son importantes. Yo no descarto la repetición electoral. Yo, en este sentido, creo que sería lo único que en Cataluña todavía no ha pasado, y como sabemos, en Cataluña desde 2012 ha pasado de todo. En España hemos visto 2 repeticiones electorales y, por tanto, no me extrañaría nada. ¿Por qué? Porque ahora ya se ha interiorizado el hecho de que si se repite elecciones no es algo tan extraordinario. Entonces, yo creo que aquí puede haber algunos incentivos por parte, sobre todo, de Junts per Catalunya, de seguir presionando en la lógica que se apuntaba antes, es decir, siempre consiguen ir mejorando sus expectativas y, sobre todo, el hecho de que mantener la situación sin ir a elecciones quiere decir 6 u 8 meses más de provisionalidad en el que no hay este repunto tan importante y, por tanto, ellos siguen manteniendo la preeminencia, ¿no?, de los cargos más importantes. Y esto puede dar lugar, pues, a un reforzamiento interno. Así que yo no doy por descontado que pueda haber, que haya necesariamente gobierno, y creo que el argumento fundamental que puede dificultar, o por lo menos el que se va a utilizar formalmente, es, como decía al principio, las diferencias que se van a hacer en la interpretación de cómo gestionar el 50%. Es una patata caliente y aquí todos pueden utilizar la gestión de este 50% para intentar mejorar sus expectativas de hegemonía en ese espacio. Esquerra, obviamente la CUP no, Esquerra y Junts. Bueno, estoy de acuerdo con vosotros. Solo apuntaría, a ver, efectivamente quien podría tener más incentivos para una repetición electoral es Junts per Catalunya, no tanto Esquerra. Yo creo que es difícil de explicar a su electorado esa repetición electoral, pero bueno, podría pasar. Y desde luego quien tiene más incentivos es Junts. Y sobre el tema de la abstención, efectivamente estoy muy de acuerdo con ese análisis que decía Roger, porque tendemos a sumar los votos del PDeCAT a los de Junts, y yo creo que en absoluto, o sea, esos votos habrían ido a la abstención si no hubieran tenido la opción del PDeCAT. O sea, no creo que votasen a Junts en absoluto. Y sobre la abstención en sí, pues además de lo que habéis comentado, yo creo que la desmotivación que más me llama la atención, y lo decía al principio, es la desmotivación independentista, porque la otra ya la hemos conocido. La desmovilización del otro lado es la normalización, de hecho, de unas elecciones catalanas. Es lo que suele ocurrir en las elecciones catalanas, ¿no? Y además, bueno, se ha producido sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, que es ese voto que antes llamábamos el voto dual, ¿no?, que en las generales se moviliza más y en cambio en las autonómicas pues no le interesa mucho. Yo creo que hay que sumar el factor de que ese electorado no independentista hizo un gran esfuerzo yendo a votar en el 2017, cuando no era su costumbre, hizo un esfuerzo para parar al independentismo, y después yo creo que ha debido sentirse un poco frustrado por los efectos de eso, ¿no? Porque seguramente esa noche electoral debieron estar muy contentos
y después vieron que eso no servía de mucho. Y la posibilidad de que a ella le pasara lo mismo, pues también desmotiva a la hora de ir a votar, ¿no? Como ya sabes que los otros no van a hacer la independencia mañana y además ella no va a poder ser presidente, pues oye, mira, pues ya se lo harán, ¿no? Que no es mi problema. En cambio, la desmotivación independentista sí que me llama mucho más la atención, porque es evidente que tiene relación con las peleas internas, con la gestión malograda, en fin, con cosas que o el independentismo corrige o se pueden profundizar. Pueden estar 4 años, efectivamente tienen una capacidad de supervivencia muy importante, pueden estar 4 años más gobernando juntos, pero corrigen eso o el votante independentista que sabe que no vas a tener la independencia en 2 días, que esto de repetir un 1 de octubre, pues depende cómo lo hagas, tampoco va a servir de mucho. Y que encima la gestión no es lo que... Porque además es un votante exigente, es un votante de clase media, en fin, es un votante que las elecciones catalanas para él es lo más importante, pues a mí ese elemento es el que más me llama la atención, la desmotivación del voto independentista. Nos quedan 5 minutos prácticamente y hay varias preguntas sin formular. Algunas yo creo que son bastante, en cierta manera, formuladas de otra forma, pero ya se han respondido, que nos preguntan Luis Tarragona, Miquel Andrés, pero me vais a permitir una última que me parece que cierra un poco la reflexión, ¿no? Nos pregunta Sebastián Salas, pero bueno, voy a poner las gafas que si no soy incapaz. Dice, ¿cómo veis la reagrupación del centro-derecha? Entiendo que el catalán, es decir, ¿dónde creéis que quedan los alcaldes y concejales del PDeCAT? Si creéis que darán un salto hacia Junts o hacia Esquerra o hacia otras formaciones políticas, eso lo pongo yo, o si habrá una consolidación de una marca que vaya agrupando, un poco en la línea de lo que ha dicho antes Roger, en cierta forma, a todas las plataformas catalanistas de la Cataluña post-procés, ¿no? Algo habéis dicho de esto, de la posibilidad de que el PP pudiera coger parte de esta intención, Roger también, pero me parece una pregunta interesante para ver cómo puede ser el panorama catalán en las próximas, digamos, durante la próxima legislatura y de cara a las próximas elecciones. Yo sí, si me permitís, solo un apunte, porque en la segunda consideración creo que mi visión no será lo nítida que debería ser, con lo cual solo voy a responder la primera sobre los alcaldes y concejales del PDeCAT. Yo creo que van a esperar, va a haber alguna fuga y se va a promocionar en Twitter de forma clarísima, ¿no? El regidor, el concejal de Sant Jaume dels Domenys, que era del PDeCAT, se pasa a Junts y esto lo va a retuitear hasta Laura Borràs, pero efectos reales están en el plan wait and see, porque faltan 2 años y 3 meses para las municipales y yo creo que tienen un margen al menos de 8 o 10 meses, 1 año, para ver hacia dónde van. Con lo cual no creo que esta fuga se haga ahora. La otra cuestión respecto al PDeCAT es qué capacidad económica va a tener un partido con la estructura del PDeCAT para hacer frente a los retos que tiene en los próximos tiempos. Y aquí es donde entra una duda muy relevante. ¿Es el PDeCAT un partido que puede tener un final similar al de Unión Democrática? Yo no lo creo ni lo deseo, pero es un escenario plausible. O Astrid, ¿queréis añadir alguna cuestión sobre ese punto? Yo a este respecto lo veo como Roger. Yo creo que en el caso del PDeCAT puede ser bastante parecido al caso de Unión Democrática. El PDeCAT tiene asumidas unas deudas importantes, ahora va a tener que pagar los gastos de campaña sin haber obtenido representación, cuando los gastos ya los ha asumido. Arrastra todavía, porque al fin y al cabo se queda con los derechos electorales con Junts, pero también se queda con buena parte de las deudas, y ha visto como una parte muy importante de sus cargos, de los cuales se nutría el partido, se han pasado a Junts. Yo creo que aquí va a haber un dilema muy importante, si continuar con esta marca o si acabar liquidando esta marca como hizo Unió. Y aquí se tendrá que ver lo que deciden los alcaldes. Pensemos que quedan 2 años para las elecciones municipales y que tendrán que decidir si son capaces de mantener una marca que puede ser una recomposición y asumir la posibilidad de enfrentarse a una lista de Junts, que Junts sigue siendo una marca muy, muy poderosa, y aquí yo veo pues
esto en el mundo local tampoco se ha de interpretar en otra clave, pero es una clave de supervivencia, probablemente de cargos locales. Yo no veo descartable que a corto plazo sí que haya unas... De hecho, lo ha habido, a lo largo de la campaña. Ha habido algunos cargos del PDeCAT, incluso algún alcalde del PDeCAT que ya ha anunciado su paso a Junts. Y respecto de la posible recomposición del espacio de centro, yo tampoco soy la persona más adecuada para valorar este aspecto, pero sí que creo pues, que es un espacio que probablemente va a tener que hacer una reflexión después de estas elecciones, porque no solamente el espacio nacional independentista moderado no ha tenido éxito, sino es que el constitucionalismo de centro-derecha tampoco ha tenido éxito, ¿no? Y aquí seguramente hay muchas oportunidades de coordinación, sobre todo en este ámbito que planteaba Roger, es decir, es que Cataluña se ha tirado a la izquierda, pero es que hay mucha gente que se ha quedado en casa y una de las variables que tendremos que considerar es si se ha quedado en casa porque no encontraba un espacio que le representase. Lola, ¿tienes alguna...? No, yo tengo la impresión de que esos alcaldes van a mirar un poco en su municipio cómo está el panorama de cara a las municipales, que es lo más urgente, y en función de si en su municipio, pues Junts per Catalunya tiene un eco importante y ellos creen que pasándose, pues ya lo rentabilizan y a Junts también le resulta rentable, pues ahí se da un win-win entre los dos, ¿no? Y ya está. En los casos que no, pues a lo mejor lideran, si es un personaje que en el municipio tiene un valor por sí mismo, pues igual lidera una plataforma propia. En fin, yo creo que van a haber salidas múltiples, pero sí que creo que el PDeCAT lo tiene muy difícil. Realmente no veo que pueda construir un espacio propio a corto plazo. Que ese espacio sigue estando ahí, evidentemente, pero lo que demuestra todo es que en la situación en la que estamos actualmente, con la pandemia, con la crisis económica, con el proceso todavía como eje fundamental a la hora de ir a votar, sigue siendo un clima demasiado polarizado como para que una opción moderada salga adelante todavía. Está claro. Bueno, son las 7:02. Yo creo que, además de brillantes vuestras intervenciones, habéis sido muy moderados en el tiempo y también en las intervenciones. Está muy bien, yo creo que eso es importante. No, fuera de broma, yo creo que la situación política catalana es muy compleja. Creo que habéis despejado algunas incógnitas, habéis dado elementos de reflexión para poder entender mejor lo que va a pasar en las próximas semanas, pero es evidente que ni los participantes en este webinar, ni los que hayáis hablado, ni los que nos han escuchado, somos capaces de poder saber qué va a pasar. Y es por ese motivo que desde Llorente y Cuenca, desde JIC, desde la Área de Asuntos Públicos, vamos a seguir teniendo nuestro capítulo específico de análisis de la situación política catalana, primero por la propia importancia que tiene Cataluña para la actividad económica general de España y sobre todo también porque, como habéis hablado y hemos hablado durante las intervenciones, tiene efectos claros sobre la gobernabilidad, sobre las decisiones que toman los grandes partidos de carácter nacional, etcétera, etcétera. Y por eso seguiremos insistiendo y no descartamos que en el futuro pues organicemos algún otro webinar para ver si nos hemos equivocado o si hemos acertado en las interpretaciones que hemos hecho durante la tarde de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y especialmente pues, a los ponentes, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y ha sido un lujo y un placer contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.